Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los clásicos de la sociología. Primero debemos decir que desde el punto de vista sociológico influyeron de manera muy importante en cada uno de ellos los factores culturales de las sociedades en las que se desarrollaron como científicos. Y también debemos decir que no es casualidad que los clásicos de la sociología fueran europeos occidentales y contemporáneos, lo que nos está demostrando que ellos son productos de sociedades que vivían problemáticas similares. Así que a continuación veamos de forma general sus posturas sociológicas. Nos referimos a Durkheim, Marx y Weber. Sigamos hablando sobre estos clásicos, comenzando con Karl Marx, de 1818 a 1883. Bueno, decir de Marx que su teoría de conflicto aporta la concepción materialista de la historia. La lucha de clases es la base del cambio social. Este cambio, según él, se dará a través de la clase trabajadora que no posee los medios de producción, es decir, máquinas, tecnología, y se hará del poder que poseen los capitalistas, la clase dominante, instaurándose un socialismo igualitario, es decir, un comunismo. También Marx nos va a decir que la sociología, además de analizar la realidad, ha de preparar al hombre para actuar en la sociedad. La teoría del conflicto se da desde la perspectiva del proletariado según Marx. Pero sigamos hablando un poco más de él, ¿sí? Un poco más de su visión sociológica. Bueno, Marx también nos hablaba sobre un llamado a la transformación social y que esto se iba a dar a través de los procesos revolucionarios como único medio posible para acabar con la dominación del sistema capitalista. Y también iba a decir que el gran conflicto de la humanidad comienza con el surgimiento de las desigualdades sociales, cuando la sociedad comienza a dividirse en clases, lo que este señor denominó como sociedad clasista. Y por último diremos sobre Marx que él iba a decir que el nuevo orden social no puede darse por consenso o por una negociación contractual, sino a través de una revolución organizada y ejecutada por la masa obrera que capture el poder político y económico. Continuemos con otro clásico, nos referimos a Max Weber de 1864 a 1920. Bueno, Weber iba a decir que el objeto de estudio de la sociología es la acción social, y a esta la define como una conducta humana con sentido y dirigida a la acción de otro. El método sociológico debe contemplar tres fases necesarias: la comprensión, la interpretación y la explicación. También nos iba a decir que el científico social debe tener neutralidad axiológica, es decir, juicio de valor, y cuestiona el determinismo económico marxista, señalando que por debajo de una economía subyace una cosmovisión del mundo que lleva con ella determinados valores. Weber iba a decir que cuando cambian estos valores es entonces que el hombre cambia la sociedad y las estructuras económicas. Sigamos hablando un poco más sobre Weber. ¿Qué más nos iba a decir respecto a su visión sociológica? Bueno, Weber también decía que es fundamental la división de clases en la economía, pero en su caso interpone el concepto de mercado, por lo que en la oferta y demanda los bienes y servicios equilibran naturalmente sus valores con los salarios. Y por último decir que Max Weber nos hablaba sobre la tradición y racionalidad. Este señor clasifica a las sociedades a partir de las visiones que tienen del mundo sus miembros. Los integrantes de las sociedades preindustriales se aferran a la tradición y los de las sociedades modernas piensan en términos de racionalidad. Continuemos con Durkheim, de 1858 a 1917. Bueno, Durkheim nos hablaba y propone que el objeto de estudio de la sociología es el estudio de los hechos sociales. Los hechos sociales deberían ser tratados como cosas, evidenciando las características de objetividad y regularidad que permitirían su estudio científico. Y también para este señor se pasa de una sociedad a otra como un fenómeno histórico y no como un producto de un conflicto social. Como decía Marx, el positivismo considera que el orden social es consensual, es decir, por un común acuerdo. Pero sigamos, así conocemos un poco más sobre la visión sociológica de Émile Durkheim. Este señor también nos habla sobre la división del trabajo y la solidaridad mecánica, que son los lazos y vínculos sociales basados en una visión
común del mundo, una moral común que mantiene unidos a los miembros de una sociedad preindustrial, que él la llamó sociedades arcaicas o primitivas. Y también nos habla sobre la solidaridad orgánica, que son los lazos y vínculos sociales basados en la especialización y la división del trabajo, que unen a los miembros de una sociedad, fundamentalmente la industrial, es decir, las sociedades avanzadas en donde se da la división de roles. Y por último decir que nos habla sobre la llamada anomía, que es la situación de ambigüedad social en la cual la persona no sabe cómo comportarse porque las pautas de conducta son inexistentes o poco claras o inadecuadas. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!